Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la disciplina enfermera pues, ha experimentado un notable avance en relación con los estudios de doctorado, marcando un cambio significativo hacia la promoción de la excelencia investigadora en cuidados de salud, algo que ya hemos tratado tanto en la conferencia inaugural por Natán como también en el arranque de esta jornada. El aumento en la participación de doctores en enfermería no solo ha impulsado la calidad de la investigación, sino también que ha generado una mayor integración de enfoques multidisciplinarios en el ámbito de los cuidados. La formación doctoral ha proporcionado a los enfermeros las habilidades y el conocimiento necesario para abordar desafíos actuales en salud, promoviendo prácticas basadas en la evidencia y avanzando en soluciones innovadoras. Por lo tanto, nos encontramos con una puerta que abre otra y seguiréis abriendo puertas hasta no saber en cuál quedaros o cerrar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de doctorado? ¿Nos abre puertas o a dónde llegamos? Es verdad que es necesario en muchas de las ocasiones para poder investigar. Parece mentira, y con mi amiga Mercedes, parece mentira que hace tantos años a lo mejor hayamos podido discutir, porque somos muy discutones, de llevar a cabo a lo mejor una investigación dentro del área de enfermería, en revistas en las que no estaban aún indexadas, en las que buscábamos incipientemente que algunas de las enfermeras y enfermeros de las diferentes unidades pudieran colaborar, trabajar y fomentar esas raíces que parecía que estaban muy profundas, íbamos con el pico, la pala a ver si se podía sacar algo. Hoy es un honor ver que hasta en una mesa inaugural oigo a un director de enfermería de un hospital decir que vamos a ir a por un FIS. FIS, palabra FIS que muchos de los que están hoy aquí a lo mejor todavía no tienen integrada, pero ya estoy orgulloso de que pongamos 10 años después la palabra FIS en la mesa y hablemos de proyectos competitivos en investigación, no solo de publicar en una revista indexada en JCR y tener que ir a revistas en otra lengua, como nos toca habitualmente, ¿no? Por lo tanto, ese reto le tenemos ahí. Bueno, pues sin embargo, también a pesar de estos avances, persisten desafíos, por supuesto, como la necesidad de mayores recursos, mayor apoyo institucional para fomentar la investigación en enfermería. El reto hacia la excelencia investigadora en cuidados implica no solo la formación de más doctores en enfermería, sino también la creación de entornos propicios para la investigación, la colaboración interdisciplinaria y la aplicación efectiva de los hallazgos en la práctica clínica. Punto clave ahora de la Agencia Nacional de Calidad, la ANECA, la famosa ANECA, que ha aprobado la semana pasada. Estamos en un totum revolutum en la universidad en España y también las agencias de calidad, en especial la Agencia Nacional, la ANECA, con el tema de las acreditaciones a los cuerpos universitarios y también para el entorno de cómo nos van a valorar el hecho de las diferentes categorías. Y una de ellas también va a ser el eje transversal, que hasta ahora no se había conseguido y es algo insólito que consideren la transversalidad en las acreditaciones a los cuerpos de laborales y funcionarios universitarios. Bien, en este contexto, tenéis ahí el QR, todos la conocéis, la Escuela de Doctorado, la ESDUBA, de la Universidad de Valladolid. Está claro que podéis también pensar en un programa o en un proyecto de tesis doctoral matriculándoos en otras universidades, pero yo aquí defiendo la Universidad Pública de Valladolid, en la que vais a tener 2 ejemplos plausibles de cómo se está llevando a cabo una tesis doctoral, 2 ejemplos a seguir y que espero que podáis también tener una referencia de ellos. Toda la información a través del QR para también la adecuación de los nuevos o la nueva Real Decreto que tenemos bastante calentito de julio de este año, que se aplica también a los programas de doctorado y que modifica el del 2011 respecto también a la duración de los programas de doctorado, que también hace mucha mella esto en las personas como vosotras que estáis trabajando de forma activa en el ámbito asistencial y tenéis que compaginar vuestra actividad asistencial como principal con el desarrollo de una tesis doctoral. Pues bien, también esos tiempos han cambiado con ese Real Decreto y hay una serie de modificaciones. A mí me gusta hablar del camino por recorrer, por el que tenemos, ¿no? Porque no podemos quedarnos quietos, lo han puesto como mandato esta tarde, así que sigámoslo también a tener en cuenta. ¿Qué camino tenemos por recorrer? Pues yo le llamo el de las 3 Is, ¿no? El de inversión, integración e interrelación. En inversión tenemos que buscarla a través de proyectos competitivos, ayudas, programas específicos dentro de vuestra gerencia regional de salud, externos, Instituto Carlos III, programas o colaboraciones con empresas privadas. Necesitáis financiación para poder investigar, no lo dejéis atrás. Integración,
Necesitamos integrarnos con otras disciplinas y con otros ambientes y favorecer ese ecosistema en investigación que tanto nos están relanzando desde esta consejería, y creo que es una apuesta bastante, bueno, pues han desembarcado un proyecto como es el Hub en este programa estratégico en el cual nos beneficiaremos todos los que trabajamos en ese entorno de SACIL y en ese entorno de Castilla y León. Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad para no desperdiciar y poder, por tanto, no bajarse del tren, sino subirse, porque ya está en marcha. Y la interrelación. Necesitamos generar redes de conocimiento. No os quedéis quietas en vuestra unidad, hablando entre vosotras, sino preguntad, abriros y conocer a más gente. De verdad, la investigación es para ello. Por eso, en este contexto, el impulso hacia la excelencia investigadora en cuidados mediante programas de doctorado se presenta como una necesidad determinante para abordar esos desafíos de salud actuales, futuros, asegurando que la disciplina enfermera pues, juegue un papel fundamental en la mejora continua de la atención sanitaria. Y, por lo tanto, ahí es donde tenéis que estar, ¿no? En ese puente que algunos estaréis al principio antes de cruzarle, pero todos le estáis viendo porque si no, no estaréis aquí. Así que todos los que veis el puente hoy, estéis donde estéis dentro de él, cruzadle, ¿vale? Gracias. Y os dejo con Noel y con Irene. Hola. Nada, soy Irene Alcoceba, soy enfermera en la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y también estoy haciendo la tesis en Ciencias de la Salud, que es un poco por lo que estoy hoy aquí. Para mí es un honor poder estar aquí presentando ya la tesis, ya que estoy finalizándola y ha sido un esfuerzo enorme y espero que os guste. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora una tesis. Esto es un poco lo que vamos a hablar en la presentación. Y mi tesis surge un poco del problema de la pandemia de COVID-19 y quería un poco destacar esta idea porque tenemos en mente muchas veces que las tesis de enfermería están más vinculadas a los laboratorios y no siempre tiene que ser así. Las tesis nacen de problemas que en nuestro caso van a nacer vinculados a los cuidados o a necesidades que vamos a ver en la propia práctica clínica y en el propio día a día. Y entonces, respecto a lo que vamos a hablar, la pandemia por la COVID-19 ha producido más de 645 millones de casos. ¿Y qué problemas hemos tenido? Que esta patología, como ya sabéis, produce un deterioro muy rápido del paciente a formas graves, que a mayores los pacientes con factores de riesgos que estaban en aislamiento domiciliario tenían una evolución grave muy rápida y en ocasiones era muy difícil poder detectarlo a tiempo. A mayores el miedo que tenían los profesionales y el miedo que tenían los pacientes que estaban en el domicilio sin saber cuál iba a ser su propia evolución. A mayores el seguimiento de esa atención primaria que en ocasiones era muy difícil porque había que realizarlo sin que fuese presencial a lo que anteriormente no estábamos acostumbrados. A mayores vamos a hablar del riesgo de contagio de los profesionales y de las propias familias que convivían con los pacientes con COVID-19 y, por último, esa mortalidad que era notablemente superior a una neumonía convencional que podía estar ingresada en un hospital. Bien, y entonces aquí aparece la solución. ¿Qué solución? Va a ser sistemas de monitorización que van a permitir una detección precoz del empeoramiento clínico de nuestro paciente y además identificar complicaciones de manera precoz que van a permitir un tratamiento adecuado y disminuir también a medio y largo plazo problemas que pueden surgir del propio COVID-19. Y entonces aquí surge la tesis, que es un ensayo clínico de un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas que está basado en la inteligencia artificial. El proyecto fue llevado a cabo gracias a la financiación del Instituto Carlos III y sí quería agradecer a todas las enfermeras y los médicos que han participado en él, tanto atención primaria, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el apoyo de las gerencias. Bien, ¿qué objetivo hemos tenido con este ensayo clínico? Evaluar la capacidad del sistema para controlar de forma remota la detección y la gestión automatizada de las alertas que producía el propio sistema. Y a mayores, examinar las diferencias entre el grupo activo y el grupo control en torno a las variables pronósticas que hemos determinado. Es un ensayo clínico, prospectivo, simple ciego, multicéntrico y aleatorizado. Hemos contado con una muestra de 671 pacientes que habían sido diagnosticados de COVID-19 y que se encontraban en aislamiento domiciliario y pertenecían a centros de salud, tanto del área de salud de Valladolid Este y Oeste. Fundamentalmente eran centros de salud del área urbana, pero también hemos contado de diferentes pueblos. Bien,
¿Qué personas han participado en el estudio? Como ya hemos dicho, tenían que tener un diagnóstico positivo de hace menos de 6 días de COVID-19, tenían que tener acceso a Internet en su domicilio y tenían que poseer un smartphone con sistema Android. Hemos realizado diferentes pruebas estadísticas y el valor de significación fue una P menor de 0,05 y el estudio fue aprobado por el Comité Ético de Valladolid Este. Bien, y aquí os cuento un poco de qué va el estudio. Tenemos el grupo control y el grupo intervención. Ambos grupos recibían las llamadas convencionales desde atención primaria y además podían reportar sus síntomas clínicos mediante una aplicación que se descargaban, que 3 veces al día les preguntaban qué síntomas tenían. A mayores, el grupo activo tenía una monitorización mediante una pulsera de monitorización y un pulsosímetro que de manera automática se registraban las constantes vitales. Y a mayores, el sistema mediante inteligencia artificial producía alertas leves o alertas moderadas y graves. Bien, aquí tenemos a nuestros pacientes. Pacientes que, como ya hemos dicho, están en el domicilio con COVID-19. Los del grupo activo tienen el sistema de monitorización y los del grupo control no. Ambos pacientes van a reportar sus síntomas mediante la aplicación. Y aquí aparece atención primaria. Esos síntomas y las alteraciones de las constantes vitales las van a ver tanto las enfermeras como los médicos de atención primaria mediante un panel web. A mayores van a seguir haciendo esas llamadas convencionales. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo se veían de manera en tiempo continuo las diferentes constantes vitales. A mayores, tanto los profesionales como los pacientes van a tener soporte tecnológico de 8 de la mañana a 10 de la noche y teníamos algunas preguntas frecuentes, como podéis ver en la pantalla, tanto para el profesional como con el paciente. En este caso, pues era cómo poder vincular la pulsera a nuestra aplicación. Bien, a mayores el sistema va a producir alertas graves. Las alertas graves eran gestionadas desde el 112. De manera automática el sistema producía una llamada al 112 y ya los profesionales del sistema de emergencias sanitarias decidían si era necesario una atención directa, derivar al hospital o bien anulaban la alerta. Y si era necesario, pues lo derivarían, en este caso, al hospital. Y por último, las administraciones públicas, que estos tipos de sistema permiten que las administraciones públicas tengan una gran cantidad de datos en tiempo real que pueden servir a una mejor gestión de recursos. Bien, ya os voy a presentar un poco los resultados. Han participado 41,7 casos y 58 controles. Respecto a las comorbilidades que son de riesgo para una evolución grave del COVID, destacar la dislipemia, la obesidad y la hipertensión con mayor prevalencia, y tanto el grupo activo como el grupo control teníamos una muestra homogénea y no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Bien, estas son todas las alertas que ha producido el sistema, que al principio asusta un poco. Las que os he marcado son las alertas. Las 2 primeras son las que produce el grupo activo y las terceras el grupo control. A pesar de que son muchas alertas, el sistema de manera automática va a descartar todas las alertas que no son relevantes o bien que son problemas tecnológicos. Y de las últimas que aparecen abajo son las que van a gestionar el profesional de atención primaria. Respecto a la resolución de las alertas, solamente 1,73% de las alertas fueron las que no se resolvieron y ninguna de ellas eran alertas graves. Bien, ahora vamos a relacionar un poco el perfil clínico del paciente con las alertas producidas y destacar que las mujeres produjeron mayores alertas de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Respecto a los hombres, mayor número de alertas de temperatura y de saturación de oxígeno. Y respecto a la edad, sí que destacar que en edades inferiores hubo más alertas de frecuencia cardíaca y en edades superiores de saturación de oxígeno. Respecto a las comorbilidades, los pacientes que tenían asma produjeron más alertas de frecuencia respiratoria y los que tenían obesidad de frecuencia respiratoria y también de saturación de oxígeno. Y respecto a la hipertensión y la dislipemia produjeron más de saturación de oxígeno y de temperatura. Respecto a las variables pronósticas que hemos determinado, por el momento en el que se realizó la intervención no hubo ningún cambio estadísticamente significativo. Y un poco para discutir el proyecto que hemos realizado, se ha visto en este y en otros estudios que este tipo de metodologías de monitorización remota y la participación activa del propio paciente que va a permitir una mayor aceptación de los pacientes, una mejor adherencia, disminuir complicaciones a corto y a largo plazo y también mejorar así el propio tratamiento y la satisfacción de nuestros pacientes. ¿Qué limitaciones hemos tenido? Pues que en el momento en el que se realizó el estudio ya el 70% de la muestra estaba vacunada, por lo que las variables pronósticas no ha habido ningún cambio estadísticamente significativo.
Bien, y ya para finalizar, la aplicación a la práctica clínica es que este tipo de sistemas son útiles para aplicar a otro tipo de patologías infecciosas y también para el propio seguimiento de afectaciones de enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que se realiza un seguimiento muy exhaustivo desde atención primaria, y estos datos pueden favorecer ese seguimiento. Y ya para concluir, que este sistema proporcionó la información en tiempo real, que fue capaz de producir y gestionar de manera automática más información y más alertas, que la muestra tuvo una evolución benigna, lo que llevó a que no hubo cambios en las variables pronósticas, como ya hemos mencionado, y que el grupo activo estuvo mejor controlado que el grupo control de una manera también estadísticamente significativa. Bueno, esto ha sido, espero que os haya gustado, y cualquier pregunta ahora estamos a vuestra disposición. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a esta mesa. Os pongo un diamante y diréis, ¿un diamante, Noel? Pues soy enfermero, ni soy geólogo, ni soy gemólogo, pero la verdad es que otras disciplinas nos pueden ayudar a entender una característica que pueden tener las personas y que afecta directamente a su salud, y es la fragilidad. Y es que un diamante, según lo que todos tenemos entendido, es uno de los materiales más duros que existen en la naturaleza, ¿verdad? Es duro, tiene robustez, pero a la vez tiene otra característica, y es la fragilidad. ¿Realmente pensáis que se necesita la fuerza de Thor para romper un diamante? Bueno, pues a lo mejor os hago cambiar de opinión si creéis que sí. Porque nosotros, ¿por qué entendemos por fragilidad? Por lo que nos dice la RAE, ¿verdad? Que algo frágil es algo quebradizo y que con facilidad se puede hacer pedazos. Pues como os decía, hay otras disciplinas que han abordado la fragilidad, y entre ellos Alan Arnold Griffith, un biomecánico de la década de los años 20 del siglo pasado, que estableció el criterio de fragilidad. ¿Y qué decía este criterio de fragilidad? Pues decía que cuando a los materiales, sobre todo a los metales, se aplican factores estresantes externos, se producen en ellos microroturas que llevan a la propagación de fisuras y a concentración de tensiones que aparentemente el material está íntegro, pero que facilita su fractura. Bueno, pero llevado a la salud, ¿qué tiene que ver esto? Pues la fragilidad en nuestro ámbito quedó definida por Fried en 2001 como un estado fisiológico definido como un fenotipo que afectaba directamente a la homeostasis de los individuos. Y es que la fragilidad aparece durante el proceso de envejecimiento, y fijaos que la OMS dice que este proceso de envejecimiento aparece a partir de los 60 años. Y es que a partir de los 60 años también las enfermedades cardiovasculares son más prevalentes, con peores procesos clínicos en el proceso de salud de los pacientes. Y si ya vamos hablando de números, pues fijaos que la prevalencia de la fragilidad a nivel mundial en la población en general se sitúa entre un 10 y un 26%. Y si vamos más concretos a nuestro ámbito, que es el hospitalario, nuestros pacientes hospitalizados pueden llegar a alcanzar más de un 41% de los individuos que sean frágiles. ¿Verdad que estos datos ya nos empiezan a hacer reflexionar? Pues si aunamos pacientes cardiópatas con fragilidad, ¿qué nos encontramos? Que los pacientes cardiópatas pueden llegar a presentar en un 60% de los casos fragilidad. ¿Verdad que estos datos ya sí que son preocupantes? Pues lo son tanto que en el ámbito científico, la comunidad científica decidió investigar sobre ello y determinar factores que se asociasen a este estado, a la fragilidad, como biomarcadores sanguíneos, el colesterol, la glucemia, la hemoglobina, la albúmina, el ángulo de fase mediante bioimpedancia eléctrica, composición corporal, índice de sarcopenia, la fuerza de agarre, la velocidad de la marcha, las caídas, que es la segunda causa de muerte traumática a nivel mundial y que en los pacientes adultos mayores puede llegar a situarse en un 26%. ¿Y qué pintamos los enfermeros en todo esto? Los enfermeros tenemos una función indispensable y además a través del proceso enfermero. ¿Y cuál es la primera etapa del proceso enfermero? La valoración. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Realizar una valoración del paciente cardiópata frágil. ¿Y cómo íbamos a abordar esto? Pues de aquí surgió la tesis. Diseñar
y el diseño y validación de un instrumento de evaluación enfermera para la detección del paciente frágil cardiópata. Y para ello definimos una serie de objetivos. Como principal, diseñar y validar una herramienta de evaluación enfermera en cardiología que permita la detección precoz de los pacientes cardiópatas frágiles mayores de 60 años y como secundarios identificar las necesidades básicas de Virginia Henderson que se encuentren alteradas en este tipo de pacientes, determinar la patología cardíaca más frecuente en este tipo de pacientes, establecer el pronóstico de los pacientes frágiles en cardiología tras la aplicación de la herramienta que se va a diseñar y analizar la asociación de las fluctuaciones que se obtendrán y la mortalidad en los pacientes frágiles. ¿Y cómo estamos llevando a cabo estos objetivos? Pues a través de un estudio longitudinal pronóstico de cortes que se inició en marzo del 2022 y que continúa y pretendemos finalizar en octubre de 2024, en los que se van a incluir, y ya estamos incluyendo, pacientes de 60 años o mayores de 60 años ingresados en una unidad de cardiología de hospitalización convencional de un hospital de tercer nivel. ¿Y cómo estamos identificando en una primera instancia a estos pacientes? Pues a través de dos escalas validadas, la escala de Frail y la escala de Fried. Analizamos la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica de 4 puntos en bipedestación, analizando biomarcadores sanguíneos como la proBNP, la proteína C reactiva, el colesterol, HDL, el LDL, la glucemia, la hemoglobina, la albúmina, analizando las variables clínicas, el riesgo de caídas a través de la escala de Downton, el índice de Bartel para ver la funcionalidad de los pacientes, el riesgo social a través de la escala de Gijón. Pero es que además vamos un poquito más allá, queremos ir un poquito más allá, y es realizar ese seguimiento de la morbimortalidad al alta. Y para ello hacemos un seguimiento al primer mes tras el alta, al tercer mes, al sexto mes, al año y a los 2 años. ¿Y cómo vamos a hacer para analizar todas estas variables? Bueno, pues utilizamos el paquete estadístico SPSS en su versión 24, analizando la normalidad de la muestra a través del test de kurtosis, asimetría y de Kolmogorov-Smirnov, un análisis descriptivo a través de medias, medianas, rango intercuartílico, desviación típica y un análisis de asociación de las variables, tanto para medidas paramétricas como para no paramétricas. Chi cuadrado, test de Sato-Fisher, test de Kruskal-Wallis para variables cualitativas y para cuantitativas o continuas el test de Student y el test de Ullmann-Whitney. Pero es que además queremos analizar la correlación de las variables. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de la correlación de Pearson y de Rode-Spearman. Bueno, tenemos ya todas las variables analizadas, pero nos quedaría la parte final. Entonces, para crear ese score, esa herramienta de valoración y establecer su valor pronóstico, realizaremos un modelo de regresión logística y un análisis bivariado para ir después a establecer el modelo definitivo y con el fin de otorgar una puntuación final a cada variable que se incluya en el estudio según los coeficientes del modelo final que obtengamos. Pero esto es el futuro. ¿Qué resultados hemos encontrado? Bueno, pues ya tenemos unos resultados preliminares en este análisis de las variables. Y es que hemos analizado una muestra que ha quedado conformada por 82 pacientes con una edad media de 72,65 años, en la que la mayoría de los individuos fueron hombres y el diagnóstico médico principal el síndrome coronario agudo. Y la prevalencia de la fragilidad que hemos encontrado en esta muestra que hemos analizado se ha situado en 34,60% en ambas escalas. Y en este gráfico tenéis cómo se ha distribuido en ambas escalas según los diagnósticos analizados. Tras la valoración enfermera, pudimos ver que la mayoría de los pacientes incluidos en la muestra presentaron una dependencia leve según el índice de Bartel. Y que el análisis según la distribución de pacientes, según la puntuación de Downton, se obtuvo una puntuación media de Downton de 2,18 puntos y que un 36,5% de los pacientes analizados, fijaos qué porcentaje, se encontraba en un riesgo alto de caídas. En el análisis de asociación de variables se pudo observar que entre la escala de Frail y la disnea hubo diferencias estadísticamente significativas, al igual que entre Frail y la mayoría de los ángulos de fases medidos mediante la bioimpedancia eléctrica, la edad, la PCR, la proBNP, los días de ingreso y algunos de los componentes corporales analizados con la bioimpedancia eléctrica. De la misma manera, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre Frail y el índice de Bartel, la saturación de oxígeno, la lentitud de la marcha, el nivel bajo de actividad física,
Y en cuanto a las asociaciones del ángulo de fase respecto al sexo, se encontraron también diferencias estadísticamente significativas con el ángulo de fase del brazo derecho. En cuanto a la asociación de riesgo de caídas y puntuación de Danton, también hubo diferencias estadísticamente significativas con la presión arterial diastólica y respecto a la puntuación de Danton con el colesterol total, el LDL, el HDL, el peso, el índice de masa corporal y el índice de sarcopenia. De la misma manera, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el riesgo de caídas y el peso, el tanto por ciento de grasa corporal, el tanto por ciento de grasa segmental del brazo derecho y el tanto por ciento de grasa segmental del tronco. En cuanto al análisis de correlaciones, ¿qué es lo que encontramos? Pues que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la correlación del colesterol HDL y varios de los ángulos de fase, al igual que con el sexo. Y la edad estuvo correlacionada estadísticamente significativa con todos los ángulos de fase segmentales. De la misma manera, se encontraban diferencias estadísticamente significativas entre la ProBNP y todos los ángulos de fase y la PCR con la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, el colesterol total, el LDL, la glucemia y el ángulo de fase del brazo derecho. Se encontraron también correlaciones entre la puntuación de Danton y el índice de Bartel, la lentitud de la marcha y la hemoglobina. Por lo tanto, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué podemos concluir con estos resultados preliminares? Que la prevalencia de la fragilidad en nuestra muestra alcanzó el 34,60% en ambas escalas y que hubo relaciones y correlaciones de la fragilidad con la edad, con la ProBNP, con la PCR, con la composición corporal, con la fuerza muscular, el porcentaje de músculo de la mano derecha, y que estos resultados respecto a la composición corporal de forma mayoritaria se corresponden con una de las recomendaciones de las guías de prevención de caídas, por ejemplo, que es la importancia de las recomendaciones nutricionales para la prevención de las mismas. Resumiendo, ¿para qué nos va a servir esto? Muchos datos, ¿no? Pues sí, muchos datos, pero las implicaciones para la práctica y los resultados que esperamos conseguir con la finalización de la tesis es que el score obtenido servirá como un instrumento fiable y robusto para la clasificación de pacientes frágiles en cardiología, dado que se prevé que la escala pueda otorgar un valor pronóstico en dichos pacientes. Esta es parte de la bibliografía que se ha consultado para el proyecto de la tesis y muchas gracias por vuestra atención. Vamos muy mal de tiempo, pero sí que teníamos en la programación una ronda de intervención. A mí sí que me gustaría destacar en el trabajo presentado en primer lugar por Irene y hacer una pequeña reflexión respecto a lo que han valorado o se está valorando dentro de la tesis doctoral y el desarrollo de la misma, el cómo analizar tantos datos como se han podido ver. ¿Cómo podríamos escalarlo a otras situaciones asistenciales? No solo en esa perspectiva de COVID que nos ha trasladado, sino tomando como referencia ese aprendizaje en la referencia de esa situación, como la vivida con el COVID, en esa gestión de alertas y la empleabilidad de wearables a la monitorización de constantes, ¿no? En otro tipo de enfermedades o aspectos infecciosos, como también nos has hablado. Bueno, gracias. Un poco en relación a eso, cuando terminamos la tesis hicimos una encuesta de satisfacción tanto del paciente como del profesional y una de las preguntas que se trataban es que a los pacientes que si les parecía útil esos tipos de sistemas y que se habían manejado bien con los mismos. Y más del 70% de la muestra nos contestó que sí que les parecían útiles y que les parecían útiles para patologías como la diabetes, como la obesidad y también como patologías cardíacas. Entonces yo creo que para ese tipo de patologías que necesitan tanto seguimiento tan exhaustivo, creo que es muy interesante estos tipos de seguimiento, ya que permite conocer un mayor número de datos sin sobrecargar al profesional. Siempre, claro, formándole previamente, pero sin sobrecargarlo, que también era una de las limitaciones que veíamos de estos sistemas. Bien, gracias Irene. Y respecto a la presentación ofrecida por Noel de su tesis doctoral, a mí también me gustaría que hiciera un comentario respecto al uso de diferentes escalas. Nos ha aportado muchas variables, nos ha aportado muchas escalas y yo creo que me gustaría que reflexionaras especialmente a lo mejor de una escala como es la escala de Bartel que tanto utilizamos para ver las actividades básicas de la vida diaria en nuestra práctica habitual, cómo poderla integrar dentro del concepto de fragilidad, puesto que no se contempla. Y luego también que pudiera reflexionar respecto no solo al crear
hoja o una ruta de validación como presenta tu tesis, sino también qué factores pronósticos podríamos atribuir a todas las variables que estás estudiando, ¿no? Que son muchísimas, ¿no? Creo que, aunque no sea objeto de la tesis, porque es otro, que es el de validación de un instrumento y generar ese score como nos has presentado, pero creo que tiene también unas posibilidades que creo que no deberías tampoco dejar estancadas, que se podrían aprovechar también otras personas respecto a lo que has iniciado en la tesis. Bueno, pues es verdad que dentro de nuestra práctica diaria usamos muchas escalas para hacer una evaluación enfermera de forma sistematizada y estandarizada y hablar todos el mismo lenguaje. Pues bueno, como os decía, también incluimos dentro de las variables el índice de Bartel, pero el índice de Bartel es muy específico en cuanto a la funcionalidad de los pacientes, en cuanto al grado de dependencia. Y como os explicaba al principio, os quería explicar, la fragilidad va más allá. La fragilidad es otra dimensión diferente, que es verdad que es multicomponente, pero que no abordan otro tipo de escalas. Es verdad que diversos autores han intentado definir esas escalas. En la tesis hacemos esa selección primera con Freud y con Freil, pero no se ha diseñado ninguna específica para el paciente cardiópata hospitalizado adulto mayor. Y el fin último es eso, establecer ese valor pronóstico. En un principio estamos incluyendo muchas variables, como bien has dicho, Chema, con el fin de seleccionar aquellas que realmente en el análisis final vayan a ser significativas y vayan a determinar ese valor pronóstico. No queremos quedarnos solo en esa escala de identificación de la fragilidad, sino qué variables y cómo vamos a ponderar la puntuación de cada variable para establecer ese pronóstico en los pacientes y adecuarnos luego a aplicar unos cuidados enfermeros individualizados y poder actuar en esa variable que pueda ser modificable para pasar de un estado de frágil a prefrágil y lo ideal a robusto. Bien, yo creo que gracias a los dos por un poco hacer la reflexión a las atribuciones que habéis marcado de las dos tesis doctorales que nos habéis presentado. No hay margen tampoco para que intervengáis tantos por el aforo tan amplio que tenemos hoy. Luego podemos hacer en el café algo de networking, que se va mucho, y les preguntéis directamente a los doctorandos acerca de sus tesis o las debilidades y fortalezas que tienen. Yo creo que, por cerrar la mesa, nos han dejado plasmado algo que es evidente, ¿no? Que realmente la tesis doctoral tendría que ser ya algo como a considerar por los que lo tengáis un poco en la mente. Dar el paso, cruced el puente y, por supuesto, contad con la ayuda y colaboración de los que tenéis cerca o a los que están también en esta andadura, ¿no? De una tesis doctoral. Y, por supuesto, también que los entornos favorezcan ese desarrollo continuo de la investigación, que no hace falta tampoco estar haciendo una tesis doctoral para integrar la investigación en vuestra práctica diaria. Sé que cuesta y sé que dentro de la institución se harán o se están haciendo también pues diferentes estrategias para mejorar también vuestra carga de trabajo, que siempre es la que hacemos referencia, pero nunca dejéis de lado lo que tenemos en mente todos los días, y es la docencia y la investigación en vuestro día a día, donde estéis trabajando, sea donde sea. Así que gracias y podemos, si queréis, continuar.